Ríndete, señora. Ni siquiera puedes acertar a ese blanco enorme. Las risas resonaron por todo el campo de tiro. Bajó el rifle, silenciosa como si aceptara la derrota. Pero cuando el oficial dio un paso al frente, no miraba al blanco que tenía delante. Susurró: «Revisen la pared del fondo», y todo el escuadrón guardó un silencio sepulcral. Se llamaba Halley Cross, tenía 28 años y el pelo largo y castaño recogido en un moño práctico. Su figura parecía delicada, pero sus ojos brillaban como un rayo láser. La mayoría de los presentes en el campo de tiro ese día no tenían ni idea de quién era en realidad. Para ellos, era solo otra mujer que intentaba demostrar su valía en un mundo de hombres. Vieron su pulcra ropa de civil, su actitud tranquila, su reserva al cargar munición. Halley Cross había murmurado antes uno de los oficiales de la reserva, leyendo la hoja de registro. «Parece actriz, no soldado». Simplemente sonrió y siguió mirando la mira. La verdad era más compleja. Hace 5 años, Halley era la mejor francotiradora de la unidad Elite Ripe. Ostentaba récords con los que la mayoría de los tiradores solo podían soñar. Su mayor derribo confirmado fue a 1800 metros con vientos cruzados que obligarían a tiradores experimentados a irse a casa, pero había dejado el ejército en circunstancias que prefería no mencionar. Ahora trabajaba como instructora de tiro autónoma, entrenando a personal de seguridad y a las fuerzas del orden. Se mantenía alejada de los focos, aceptaba pagos en efectivo y evitaba cualquier cosa que pudiera poner su nombre en los informes oficiales. El ejercicio de entrenamiento de reserva de hoy se suponía que iba a ser sencillo: probar equipo nuevo, ayudar a evaluar a algunos reclutas prometedores, cobrar sus honorarios y desaparecer. No había planeado esa actitud. «Mírala allí», susurró otra voz. «Apuesto a que nunca ha disparado un rifle de verdad». Halley continuó comprobando su arma, pasando los dedos por el cañón, probando el gatillo. El rifle era de uso militar estándar. Nada especial, pero podía con cualquier cosa. El oficial de tiro ordenó posiciones. A su alrededor, otros 23 tiradores ocuparon sus puestos. La mayoría eran hombres jóvenes, con caras frescas y deseosos de impresionar. Algunos eran veteranos que estaban allí para mantener sus certificaciones. Todos habían estado hablando en voz alta sobre sus puntuaciones anteriores, sus armas favoritas y sus teorías sobre la técnica correcta. Halley no había dicho nada. Se colocó en el carril 15, ajustó su colchoneta y se acomodó boca abajo. El sol de la mañana ascendía, creando un destello de calor en las distancias más largas. El viento arreciaba del suroeste, quizás a 13 kilómetros por hora con ráfagas ocasionales. El objetivo principal estaba a 300 metros. Una diana estándar, nada desafiante para alguien con entrenamiento básico. Pero mientras Halley examinaba el campo de tiro con su mira, notó algo más. Más allá de la línea principal de objetivos, parcialmente ocultos por barreras de hormigón, se habían colocado objetivos adicionales a diferentes distancias. Probablemente configuraciones de prueba, o tal vez desafíos avanzados para más tarde. Un objetivo le llamó la atención, a 500 metros, ubicado en la pared trasera del complejo de tiro. Era más pequeño que los demás, y el círculo central rojo parecía tener unos 5 cm de diámetro. Entre su posición y ese objetivo distante, el objetivo principal a 300 metros creaba una estrecha ventana, de unos 15 cm de espacio libre a cada lado. Un desafío interesante. «¡Listos los tiradores!», gritó el oficial de polígono. Halley cargó la recámara y apuntó. Cuando llegó su turno, el viento cambió ligeramente. Una fina capa de polvo se cernía sobre su campo de visión. El objetivo principal estaba a 300 metros grande, imposible de pasar por alto para cualquiera con entrenamiento básico. Halley levantó el rifle, respiró hondo y apretó el gatillo. La bala se fue desviada del objetivo. Falló por completo. Las risas comenzaron de inmediato. «¿Ves? Te lo dije. Ni siquiera puedo darle a la puerta de un granero».
Quizás mejor intenta con los dardos, cariño. Los comentarios provenían de detrás de ella, donde otros tiradores esperaban su turno. Podía oír las sonrisas en sus voces, la satisfacción de haber tenido razón sobre la mujer callada que se había atrevido a inscribirse. Hallie bajó el rifle sin expresión alguna. Sin frustración, sin vergüenza, sin explicaciones defensivas. Simplemente expulsó el casquillo y se preparó para el segundo disparo. 2 intentos más, anunció el oficial de tiro, aunque su tono sugería que ya la daba por perdida. El segundo disparo también falló el objetivo principal. Esta vez, la risa fue más fuerte, más segura. Que alguien le consiga un objetivo más grande. Quizás empiece con algo del tamaño de Texas. Una voz particularmente fuerte gritó: «Oiga, señora, ¿está segura de que cargó esa cosa, verdad?» Algunos aplaudieron la burla. Hallie permaneció inmóvil en su posición de tiro. Su respiración era controlada, su agarre firme. Para un observador casual, parecía alguien con dificultades para dominar los fundamentos básicos de la puntería. Pero alguien la observaba con más atención. El sargento Mike Torres se encontraba a 6 metros detrás de la línea de tiro, con el portapapeles en la mano y las gafas de sol ocultando su expresión. Había estado observando todo el ejercicio, tomando notas del rendimiento de cada tirador. Torres conocía a Hallie de otra vida. Había sido suboficial subalterno en una unidad de apoyo cuando ella dirigía misiones con el equipo Ripe. Nunca había trabajado directamente con ella, pero todos en la estructura de mando conocían su reputación. La llamaban la tiradora fantasma, la francotiradora que podía enhebrar agujas a distancias imposibles. También había oído los rumores sobre por qué dejó el servicio, como se había negado a disparar porque había civiles en la zona de peligro, como el mando lo había calificado de fracaso de misión, a pesar de que su autocontrol había evitado un incidente internacional. Ahora Torres la observaba prepararse para el tercer y último intento. El viento había arreciado de nuevo. El polvo se arremolinaba en el campo de tiro. El brillo del calor hacía bailar a los objetivos distantes. Condiciones normales para un disparo fallido. Si apuntabas al objetivo obvio, Torres seguía su línea de visión con sus binoculares. No apuntaba al objetivo de 300 metros. Su cañón apuntaba ligeramente más alto, en ángulo para compensar un disparo mucho más largo. Su mira estaba ajustada a la máxima elevación. Torres examinó la pared trasera del complejo del campo de tiro. Allí, parcialmente oculto tras barreras de hormigón y casi invisible a la luz de la mañana, se encontraba un objetivo secundario. A 500 metros de distancia, con un círculo central rojo no mayor que una moneda de plata. Era una instalación de prueba para tiradores avanzados que se colocarían allí para el programa de entrenamiento del día. La mayoría de los tiradores de reserva ni siquiera sabían de su existencia. Para impactar desde la posición de Hallie, una bala tendría que atravesar el espacio entre el objetivo principal y sus postes de apoyo. Quizás 15 centímetros de espacio libre a cada lado con viento cruzado y munición militar estándar de un rifle que nunca había disparado. Torres activó el micrófono de su radio. Hallie disparó por última vez. La bala pasó rozando el objetivo principal, provocando otra ronda de risas burlonas. 3 de 3. Un fracaso total. Que alguien le diera un trofeo por su participación. La burla llegó a su punto álgido. Varios tiradores apuntaban y reían. Ahora, considerando su actuación como la parte más entretenida del día. Hallie se levantó, limpió su rifle y se apartó de la línea de tiro. No dijo nada en su defensa. No se excusó por las condiciones del viento ni por el equipo desconocido. Simplemente esperó. Torres dio un paso al frente y alzó la voz por encima de las risas. Antes de continuar, anunció: «Quiero que todos hagan algo por mí». El campo de tiro se quedó en silencio, percibiendo algo en su tono. «Date la vuelta y mira la pared del fondo». Murmullos confusos recorrieron el grupo cuando 23 tiradores y varios miembros del personal del campo se giraron hacia la parte trasera del complejo.
Taurus señaló hacia las lejanas barreras de hormigón. ¿Ves ese objetivo secundario a 500 metros? ¿El preparado para el curso avanzado de esta tarde? Algunos asintieron, entrecerrando los ojos para distinguir la pequeña diana en la distancia. ¿Alguien quiere volver allí y comprobar el resultado? Uno de los tiradores más jóvenes corrió hacia la pared del fondo, con las botas crujiendo sobre la grava. El campo de tiro quedó en completo silencio, salvo por el sonido de sus pasos. Al llegar al objetivo lejano, se detuvo, se dio la vuelta, levantó ambas manos por encima de la cabeza y gritó a través de los 500 metros, justo en el centro. Diana perfecta. El silencio que siguió fue absoluto. 23 personas se quedaron paralizadas, intentando procesar lo que acababan de aprender. La mujer de la que se burlaban por fallar un blanco fácil a 300 metros, en realidad había embocado un tiro casi imposible a través de un hueco de 15 centímetros para alcanzar un blanco mucho más pequeño a casi el doble de distancia con viento cruzado y un arma que nunca antes había usado. Mientras se reían de ella, el sargento Torres caminaba lentamente por la línea de tiro, con sus botas resonando contra el hormigón. El silencio se prolongó mientras todos procesaban lo que acababa de suceder. Se detuvo justo detrás de la posición de tiro de Halley y se giró para encarar a la multitud atónita. Déjenme decirles de quien se han pasado los últimos 10 minutos riéndonos, comenzó, y su voz se oyó con claridad a través del campo de tiro. Halley permaneció inmóvil, con la mirada fija en el campo de tiro, pero Torres pudo ver la ligera tensión en sus hombros. Esta es Halley Cross, ex-sargento Cross del 75º Regimiento de Rangers, adscrita al Comando de Operaciones Especiales. Algunos murmullos resonaron entre la multitud. El nombre no les decía nada a la mayoría, pero las credenciales eran impresionantes. Torres continuó. Era la francotiradora principal de la Fuerza Operativa Ripe, una de las unidades más clasificadas del ejército. Su historial oficial muestra 47 bajas confirmadas a distancias superiores a los 1000 metros. El murmullo cesó. Ahora, atención completa. Su baja confirmada más larga fue a 1800 metros en Afganistán durante una tormenta de arena con ráfagas de viento cruzado de hasta 48 kilómetros por hora. El objetivo era un francotirador enemigo que llevaba 3 días eliminando a nuestros hombres. Torres hizo una pausa, asimilando la idea. Disparó con un rifle dañado por la metralla. La mira estaba rota. Tuvo que calcular la trayectoria mentalmente y apuntar con miras de hierro. Uno de los tiradores más jóvenes, el mismo que se había burlado con más vehemencia, levantó la mano con cautela. Si era tan buena, ¿por qué dejó el ejército? Torres miró a Halley. Ella asintió casi imperceptiblemente. 3 años atrás, el sargento Cross fue asignado a la vigilancia para la eliminación de un objetivo de alto valor en Siria. Comandante enemigo responsable de múltiples ataques contra las fuerzas de la coalición. Disparo limpio, 800 metros, condiciones perfectas. Hizo un gesto hacia Halley, quien finalmente se giró para encarar al grupo. Pero cuando miró por la mira telescópica, vio algo que inteligencia no había mencionado. Había niños en el complejo, niños jugando en el patio, a unos 6 metros del objetivo. El campo de tiro estaba en completo silencio. Incluso el viento parecía haber cesado. El mando le ordenó disparar de todos modos. Daños colaterales aceptables, dijeron. Los parámetros de la misión preveían bajas civiles si el objetivo era eliminado. La voz de Torres transmitía un tono de respeto que no había existido antes. El sargento Cross rechazó la orden. Varios oyentes respiraron hondo. Mantuvo su posición durante 6 horas, esperando a que los niños despejaran la zona. El mando seguía ordenándole disparar. Ella seguía negándose. Halley habló por primera vez desde que terminó el tiroteo. Su voz era baja pero clara. Finalmente, enviaron un equipo de tierra. Tardó más, costó más recursos, puso en riesgo a más soldados. Pero ningún niño murió, concluyó Torres. Pero ningún niño murió, confirmó.
El joven tirador que había hecho la pregunta parecía confundido. ¿Y qué pasó? ¿Dieron en el blanco? El equipo de tierra lo atrapó, dijo Halley. Misión cumplida. No hubo bajas civiles. Todos se fueron a casa. Entonces, ¿por qué dejaron el servicio? Torres respondió a esta pregunta. Porque algunos al mando consideraban que rechazar una orden directa, incluso por razones humanitarias, demostraba poca fiabilidad bajo presión. Cuestionaron mi juicio, añadió Halley, sugiriendo que tal vez era demasiado sensible para el trabajo. Un hombre mayor cerca de la parte de atrás del grupo, claramente un veterano, negó con la cabeza con disgusto. Ese es precisamente el tipo de juicio que necesitamos más. Varios otros asintieron. El joven tirador parecía avergonzado. Señora, lamento lo que dijimos antes. No lo sabíamos. No debería tener que saberlo, interrumpió Halley con suavidad. El respeto no debería depender del currículum de nadie. Señaló el objetivo lejano donde su bala había dado en el blanco. Hoy, cuando vi ese objetivo secundario, me recordó algo. Hizo una pausa para organizar sus ideas. En combate, el objetivo obvio no siempre es la verdadera amenaza. A veces, el enemigo invisible, el que se esconde tras una cobertura, el que se posiciona donde menos lo esperas. Ese es el que te matará. Torres asintió. Por eso apuntó al objetivo de la pared trasera en lugar del tiro fácil que tenía delante. ¿Pero cómo sabías que estaba ahí?, preguntó otro tirador. Halley sonrió levemente. Conciencia situacional. Antes de disparar, hay que examinar todo el entorno. Vi el objetivo secundario al prepararme. Vi el hueco. Tendría que sortearlo. Calculé la deriva del viento y la trayectoria. ¿Por qué no disparar primero al objetivo principal y luego presumir con el tiro fuerte? Porque Halley dijo, en un campo de batalla real, no puedes disparar varias veces. Tienes una oportunidad, y más te vale asegurarte de disparar al objetivo correcto. Señaló la diana a 300 metros. Ese objetivo era seguro, no representaba ninguna amenaza. Pero en un escenario de combate, el francotirador oculto a 500 metros es quien va a matar a tus compañeros mientras celebras haber dado en el blanco obvio. La lección comenzaba a asimilarse. Torres añadió, por eso hacemos estos ejercicios, no para ver quién puede dar en el blanco más grande, sino para ver quién tiene la conciencia táctica para identificar amenazas reales y atacarlas eficazmente. Miró a su alrededor. ¿Cuántos de ustedes se fijaron siquiera en el objetivo secundario al prepararse? Algunos levantaron la mano con reticencia. Quizás 5 de 23. ¿Y cuántos habrían elegido dispararle en lugar de ir a los puntos fáciles del objetivo principal? Todos bajaron la mano. Esa es la diferencia, dijo Torres, entre puntería y efectividad real en combate. Una tiradora cerca del frente levantó la mano. Señora, ¿puede enseñarnos a hacer eso? La conciencia situacional. Halley consideró la petición. No se trata de disparar, dijo finalmente. Cualquiera de ustedes puede aprender a dar en el blanco a 300 metros. Lo difícil es entrenar la mente para ver todo el campo de batalla, no solo lo que está justo frente a ustedes. Señaló hacia el objetivo lejano donde su bala había dado en el blanco. Ese disparo no era para presumir. Era para demostrar que las amenazas reales no siempre se anuncian con colores brillantes ni en posiciones incómodas. El grupo estaba pendiente de cada palabra. Ahora, el francotirador enemigo no se va a colocar en el campo de tiro donde lo esperan. Estará más lejos, parcialmente oculto, posicionado donde la mayoría de la gente ni siquiera pensará en mirar. Se echó el rifle al hombro. Y si pasas todo el tiempo concentrado en los blancos fáciles, ni siquiera los verás venir. 3 días después, Halley recibió una llamada inesperada. El sargento Torres estaba al teléfono, con voz formal pero respetuosa. Señora, tengo una solicitud del comando de entrenamiento. Les gustaría que considerara impartir un curso especializado para nuestras unidades de reserva.
Hallie dejó su café y se acercó a la ventana de su pequeño apartamento. ¿Qué tipo de curso? Conciencia táctica y puntería avanzada, específicamente enseñando a los soldados a identificar y enfrentarse a amenazas no obvias. Había estado esperando esta llamada, aunque no estaba segura de querer asumir un rol docente formal de nuevo. ¿Cuántos estudiantes? El mismo grupo del otro día quiere inscribirse. Los 23, más unos 15 más que se enteraron de lo sucedido. Hallie sonrió a su pesar. Incluyendo al joven que tanto habló de mis habilidades de tiro, especialmente a él. El soldado Martínez preguntó específicamente si estarían dispuestos a trabajar con soldados que aún tienen mucho que aprender sobre respeto y pensamiento táctico. El curso duró 2 semanas. Cada mañana a las 6, 38 soldados de la reserva se reunían en el complejo de tiro, listos para aprender de la mujer de la que una vez se habían burlado. Hallie diseñó el entrenamiento en torno a escenarios reales. Se acabaron los simples blancos de tiro a distancias predecibles. En su lugar, creó ejercicios de tiro complejos con múltiples objetivos, amenazas ocultas y consideraciones civiles. Antes de disparar, les dijo el primer día, deben responder 3 preguntas. ¿A qué le disparo? ¿Qué hay detrás de mi objetivo? ¿Y qué no veo? El soldado Martínez, el joven soldado que más había criticado, resultó ser uno de sus estudiantes más dedicados. Se quedaba fuera del horario laboral para practicar los ejercicios de observación, hacía preguntas detalladas sobre el cálculo del viento y se ofrecía como voluntario para los escenarios más desafiantes. El último día de entrenamiento, Hallie preparó la prueba definitiva. Cada estudiante tenía que disparar a múltiples objetivos a diferentes distancias mientras protegía a civiles simulados e identificaba amenazas de camuflaje. El curso fue diseñado era casi imposible sin la conciencia táctica que le había estado enseñando. Martínez fue el último en disparar. Su primer objetivo estaba a 400 metros, parcialmente oculto tras una cubierta. El segundo estaba a 600 metros, posicionado para simular un francotirador enemigo. Entre ellos, recortes de cartón representaban civiles que debían permanecer ilesos. Se tomó su tiempo explorando todo el campo de tiro, calculando ángulos y zonas seguras. Su primer disparo eliminó limpiamente la amenaza a 400 metros. Su segundo disparo se coló entre 2 recortes de civiles para neutralizar al francotirador distante. Cuando el campo de tiro quedó en silencio, Hallie se acercó a revisar sus objetivos. Ambos impactos fueron en el centro de masa. No hubo bajas civiles. Regresó donde Martínez esperaba, visiblemente nerviosa por su actuación. ¿Qué tal lo hice, señora? En lugar de responder directamente, Hallie metió la mano en su bolsa de equipo y sacó algo envuelto en tela. Era el objetivo de su disparo a 500 metros 3 semanas antes. El que había silenciado las risas y lo había cambiado todo. Toda la unidad de entrenamiento lo había firmado junto con un simple mensaje. Gracias por abrir nuestra ojos. Se lo entregó a Martínez. Ustedes también me enseñaron algo, dijo en voz baja. Había olvidado lo que se sentía al ver a alguien descubrir que es capaz de más de lo que creía. Martínez bajó la mirada hacia el objetivo firmado y luego volvió a mirar a Hallie. Señora, ¿me permite hacer una pregunta personal? Adelante. ¿Se arrepiente alguna vez de haber rechazado esa orden? ¿La que la dio de baja? Hallie miró al otro lado del campo de tiro, donde había objetivos a distintas distancias, algunos obvios, otros ocultos, todos requiriendo distintos tipos de valentía para enfrentarse a ellos. Todos los días, dijo con sinceridad, pero no por las razones que podrías pensar. Hizo una pausa. Lamento que alguien haya tardado tanto en enseñarte lo que aprendiste aquí estas últimas 2 semanas. Pensaron que fallé mi objetivo ese día. Pero esto es lo que aprendí durante mis años en combate. Fallar el objetivo obvio no siempre es un error. A veces es la única manera de dar en el blanco. En el campo de batalla, la supervivencia no se trata de ser el mejor tirador al objetivo más cercano.
Se trata de ver la amenaza que todos los demás ignoran. El francotirador. Posicionado donde nadie lo esperaba. El peligro acechaba a plena vista mientras todos se concentraban en lo que tenían justo delante. Cuando miré por la mira ese día en el campo de tiro, vi lo que todos los demás pasaron por alto. Un objetivo secundario que representaba un verdadero pensamiento táctico. Un disparo que requería no solo puntería, sino también conocimiento de la situación. El objetivo a 300 metros frente a mí era seguro. No iba a herir a nadie. Pero en un escenario de combate real, esa amenaza oculta a 500 metros habría estado eliminando soldados mientras todos celebraban haber dado en el blanco fácil. Decidí enfrentarme a la amenaza real. Las risas que siguieron a mis disparos fallidos no me molestaron. Me habían reído antes, generalmente gente que confunde el volumen con la confianza, que confunde objetivos obvios con amenazas reales. Lo que me molestaba era algo completamente distinto. A esos jóvenes soldados nunca les habían enseñado a ver más allá de lo obvio. Habían sido entrenados para seguir órdenes, dar en el blanco y medir el éxito con las métricas más simples. Pero nadie les había enseñado a pensar como guerreros. Nadie les había enseñado que el enemigo no siempre se anuncia con claridad. Colores a distancias convenientes. Nadie me había explicado que a veces el disparo más difícil es el que salva vidas en lugar de quitárselas. Durante esas 2 semanas de entrenamiento, vi a esos mismos soldados transformarse. Aprendieron a analizar entornos completos antes de enfrentarse. Practicaron disparos imposibles mientras protegían a civiles simulados. Desarrollaron la conciencia táctica que distingue a los tiradores de los guerreros. El soldado Martínez, el joven que más se burlaba, se convirtió en uno de los tiradores más reflexivos que he entrenado. Aprendió que la verdadera habilidad no consiste en presumir con blancos fáciles. Se trata de tomar decisiones difíciles, disparar los tiros difíciles y saber siempre a qué apuntas y por qué. Esa es la lección que quiero que recuerdes en tu vida. Te enfrentarás a momentos en los que todos esperan que apuntes al objetivo obvio, la opción fácil, el camino que te da aplausos rápidos y aprobación inmediata. Pero la verdadera habilidad en el tiro, en el liderazgo, en la vida, proviene de ver los objetivos que más importan, incluso cuando son más difíciles de alcanzar. Incluso cuando disparar significa que la gente pensará que fallaste. Incluso cuando lo correcto parece un fracaso para todos los que lo observan. Los mejores tiros no siempre son los que dan en el blanco más grande. A veces son los que dan en el blanco que nadie más ve. Suscríbete a Susurros de Cuento. Si crees en la historia real, le diste la talla. Gracias.